porque estamos para analizar este tema y otro más, estamos con nuestro amigo Carlos Germano. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan, Roberto? ¿Cómo anda, José? ¿Todo bien? Bueno, Me alegro, me Carlos. alegro. Carlos, bueno, tenemos al presidente yendo al Congreso hoy, la primera apertura de sesiones ordinarias, en un contexto político muy convulsionado, un presidente que les ha dicho de todo a los legisladores, que tiene un conflicto político también con gobernadores. Digamos, ¿qué escenario crees que hay hoy montado alrededor del discurso de Milei? Mirá, yo lo que creo es que en ese escenario que estás planteando hoy, la incertidumbre es lo que domina, Ujú. porque esto hasta información, te digo, por estar hablando con algunos diputados nacionales que van a ciegas Claro. a la legislativa sin saber qué puede decir el presidente, con algunos que plantean que se pueden retirar si es un discurso muy agresivo, u otros que dicen que se puede llegar puede haber diputados o senadores que le puedan contestar eh, de lo que está diciendo el presidente. Es decir, que yo te diría que hoy, si yo tengo que definirlo en una palabra, es incertidumbre, en el cual lo que viene pasando, ¿no? En todo orden, con un estilo muy particular del presidente, que todavía al mirar todos los sondeos de estudio que se están haciendo, sigue teniendo una cuota de empatía todavía con ciertos sectores de la sociedad, y me parece que también está jugando con una gran ventaja el presidente, a pesar de un ajuste brutal, es que las caras que se le están oponiendo fuertemente son caras que tienen más que ver con el pasado, o sea, presente pasado, que con futuro. Claro. Y la incertidumbre, y fundamentalmente donde más se nota la crisis, que es la que realmente están buscando un cambio de rumbo, es entre los 20 y 40 años, Ujú. fundamentalmente varones, mucho más que mujeres, de todos los extractos sociales, socioeconómicamente hablando, y donde el planteo central que tienen ellos son dos. Uno es el por qué este cambio, porque está silenciado el futuro. Ujú. Y el segundo es que la política nos dio muy poco. Nosotros lo que vimos es que nos cuesta proyectarnos y vimos mucho, lo que te estoy planteando sale mucho en los focus group. Lo que nosotros vimos es a políticos que viven muy bien y algunos de ellos millonarios. Ajá, claro. Eh, en ese escenario empezás a entender el por qué Javier Milei hoy está, digamos, como presidente de la República, digamos, un gran vacío de la partidocracia sin respuestas claras, muy endogámica, y sigue manteniendo una cuota de por arriba de los 50 puntos de imagen positiva a Milei que le permiten seguir, digamos, en este curso. Yo te diría, yo lo que veo dos obstáculos claros. Ujú. No lo veo desde la política el obstáculo, sino veo cuál es el nivel de tolerancia que puede tener la sociedad para seguir acompañando esto. Y ahí me parece que uno de los elementos centrales que tenemos que empezar a ver es si puede realmente dominar la inflación, Ujú. que es la máxima preocupación en todo el país, Claro. de la ciudadanía. Y el otro obstáculo, y fundamentalmente, va a ser la justicia vía la Corte Suprema de Justicia, Ujú. que hay que estar mirando o estar muy atento a la Corte, porque la política no está solucionando o poder encontrar los caminos, y automáticamente, rápidamente están judicializando la política los propios actores políticos. Sí. Lo vimos claramente con el tema Chubut, en el cual un gobernador que también entró en el mismo escenario
copiando el escenario de Milei, la sobreactuación y tratando de ser lo más disruptivo, tuvo la suerte de generar lo que parecía, en el cual había quedado muy encerrado, que fue la disposición del juez federal de Chubut, que le permitió, digamos, salir de una situación que políticamente había quedado muy encerrado. Claro. Bueno, también Kicillof, ¿no? Acaba de ir a la corte, ¿no? Exactamente, También, sí. exactamente, Sí, digo, bueno, sin... el eh, gobernador de Misiones Sí, también, digamos, hay sí, toda una de serie de... Formosa también, Claro, sí. claro. por eso digo, han judicializado todo y, digamos, puesto todo en, en, en poder destrabar situaciones en el cual no estaban, la dirigencia no estaba acostumbrada a un estilo donde el hombre va para adelante, ¿no? O sea, yo sé que hace muchos años, allá por el año 2000, Ujú. yo recordaba una crónica periodística de fondo del diario La Nación, escrita por Eduardo Van der Koy, el columnista político del diario Clarín, en el cual él planteaba, estaba hablando, haciendo un análisis del que era en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, Ujú. que ya estaba pensando, digamos, más a nivel nacional que a nivel provincial. Sí, Y Van der Koy pone en esa nota dominical que es muy difícil tomar las curvas a 200 kilómetros por hora sin poner ningún rebaje o tocar un freno. sí. Porque si llega a tocar una piedrita, puede tener consecuencias nefastas, Ujú. ¿no? Y me recuerdo mucho el manejo que tenía Rucauf en ese momento, que bueno, después terminó siendo sede de la provincia, terminó como canciller del gobierno de Eduardo Duhalde. Digo, en lo de Milei, ¿no? Milei, digamos, encara y va, eh, y me parece que no, sin medir consecuencias, ¿no? O Claro. sea, creo que hasta ahora lo más claro que tiene es su alineamiento en el mundo occidental, fundamentalmente tratando de generar una alianza estratégica con los Estados Unidos. Me parece que ahí definió claramente una política, y después, en un escenario totalmente nuevo, sin ningún tipo de antecedente, al menos en estos 40 años, no hablando con los que pueden ser sus socios estratégicos, sino al contrario, teniendo discursos muy altisonantes y totalmente negativos para ese mundo, ¿no? Claro, porque ahí me engancho un poco con esto, lo último que decías. Digamos, uno analizando la política desde el punto de vista tradicional, digo, pelearse con un gobernador del PRO como Torres, digo, cuando teóricamente Macri es su gran aliado, puede ser su gran aliado de acá en adelante, parecería poco raro, ¿no? Un poco contraproducente. Pero bueno, hay un estilo Milei al que evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar, digo, ¿no? De alguna manera. A mí me Mirá, resultaba muy raro, digamos, pelearse con eh, Torres, digo, pelearse con yo Infram, supongo, o Kicillof, pero bueno, es raro. pensá esto, Sí, el, cuando él es presidente electo, antes de viajar por primera vez a los Estados Unidos, ¿te acuerdas que él hace un viaje como ya presidente electo donde sí. va a visitar la tumba de uno de los rabinos? Ujú. Ahí él hace un reportaje antes de subir al avión y donde él plantea, cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, dijo, estoy dispuesto a pagar todos los costos políticos que tengo que pagar, Sí. pero hay que cambiar de rumbo porque si no la Argentina se va a seguir convirtiendo en una gran villa miseria. Y en segundo lugar, él plantea en ese escenario, para mí esto es un trabajo, yo no tengo nada que ver con la rosca política. Si me va bien, por ahí puedo estar 4 años más en esas oficinas. Y si no, me voy a mi casa. Ujú. Yo lo tomé, lo escuché, y la verdad es que si vos vas viendo después su construcción política, no tiene nada que ver con la construcción tradicional. Claro. Su construcción política es la sobreactuación muy fuerte,
generar, digamos, políticas o dichos muy disruptivos, y lo más importante de su construcción es el Twitter Sí, o X, X o ahora. sea, pasa por las redes sociales. Ujú. No pasa por la construcción territorial o la construcción a través de buscar desde los disensos determinados consensos, o sea, directamente rompe totalmente la tradición histórica de la política, no solamente argentina, la política en general, mundial, y el hombre le da una trascendencia absoluta a las redes sociales que no es casual. Estaba viendo el otro día una medición en el diario, en el canal de La Nación, donde hablaban que es el tercer dirigente mundial con más menciones después de Donald Trump y del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es con casi 92 millones de menciones a nivel global en redes sociales, el presidente de la Argentina. Sí. Digo, ahí es donde me parece que es la disrupción absoluta y lo difícil para la política entender cómo se para, vos estás viendo, fundamentalmente donde el no lugar político que más se ve con nitidez es el radicalismo. El Sí. radicalismo, yo escuchaba el día pasado al presidente del partido, al senador Martín Lustó, en el cual yo no sabía a quién se estaba dirigiendo. Ujú. Digamos, lo peor que le puede pasar a un partido es el no lugar, y yo creo que hoy tenés un no lugar en el radicalismo grave, porque no saben quiénes son, digamos, a dónde tienen que definirse, ¿no? A dónde Ah, tienen que claro. apuntar. Y Y lo mismo lo estás viendo en el peronismo, claro, con una carta lo personal creo, al menos en mi análisis, a sí. destiempo de la presidenta, de la expresidenta de la República, Cristina Kirchner, donde creo que generó mucho ruido, pero un ruido negativo de muchos dirigentes nacionales del justicialismo, ¿no? Ujú. Y en este análisis de partidos, ¿cómo lo ves al PRO? Porque hay muchos que interpretan, bueno, si le va bien a Milei, el PRO va a quedar subsumido ahí, si le va mal, también le puede llegar a ir mal al PRO porque está como de alguna manera pegado al gobierno, sin integrarlo formalmente. ¿Cómo ves ese desafío que tiene que asumir Macri? Y que yo creo que Macri está mirando correctamente. Él sabe que su público histórico está cercano hoy y apoyando, digamos, en ese 50, 52, 53% de imagen positiva que tiene Milei, y que formó parte del 56% de la segunda vuelta el 19 de noviembre del año pasado. O sea que va midiendo tiempos, pero él sabe perfectamente que es muy difícil correrse, porque si no le puede pasar lo que le pasa al radicalismo, queda en un no lugar y en el cual el votante histórico radical hoy está apoyando ese cambio. Puede haber alguna cuota dentro del partido que esté en contra, digamos, pero en líneas generales, mayoritariamente, el votante lo que era Juntos por el Cambio apoyó el cambio. Ujú. O sea, tal es así que en octubre del año pasado, en las PASO, Patricia Bullrich le gana con un discurso es el cambio o no es nada, a una posición más moderada, que era el gran consenso, a Horacio Rodríguez Larreta, que Sí. fue creo que el gran derrotado en todo ese proceso electoral, eh, porque solamente obtuvo 11% en esa elección de internas abiertas y simultáneas. O sea Ujú. que el votante histórico del PRO está, digamos, muy cercano a las ideas o a los cambios que plantea Milei. Y allí me parece que el PRO se está manejando con mucho tacto, pero, digamos, sin ser cogobierno, sí tratando de apoyar algunas medidas para que el gobierno pueda tener un mayor volumen político. Yo te diría que no me animo tampoco a pensar que pueda haber una alianza parlamentaria
o una fusión de bloques, pero sí me parece que le es muy difícil al PRO ponerse en una posición antagónica, ¿no? Ujú. Carlos, un poco lo que estabas hablando antes de estos análisis un poco partidarios. Vos hablas que, o decís que Milei está apretando a fondo el acelerador y vos, como mucha gente, se pregunta hasta cuándo soporta la sociedad y el riesgo concreto de esa piedrita en el autódromo que puede llegar a causar un desastre. ¿Qué análisis haces con respecto a esta opción? Yo lo que creo que el nivel de tolerancia va a estar, yo creo que hay dos preocupaciones centrales en la sociedad. Nacionalmente creo que es el tema inflacionario. O sea, como que este es un tema que lo viene reclamando toda la sociedad en su conjunto. Un tema que es como que decir, terminemos con esto, o sea, hace 60, 70, 80 años que estamos con lo mismo, no queremos decir, empezar a proyectar y poder tener posibilidades de futuro, donde me parece que hay cambios rotundos en el voto histórico, por ejemplo, de padres y abuelos con respecto a los hijos que votaron una posibilidad de cambio. Y me parece que si encuentra una posibilidad de que eso pueda modificarse, yo te diría que las posibilidades de seguir teniendo un determinado consenso con sectores de la sociedad eh, puede jugar a favor de Milei. Si el tema inflacionario no encuentra el eco necesario, yo te diría que ahí los niveles de tolerancia que hoy estamos viendo se pueden cortar totalmente. Ujú. Y Carlos, viste, muchos especulan con que, bueno, el mismo presidente ha dicho que marzo, abril van a ser meses durísimos. Y hablando de esa tolerancia, digo, ¿esa tolerancia también tiene esa fecha de vencimiento o crees que puede haber un poco más de tiempo todavía? No, es muy difícil pronosticar un tema de tiempo. Yo lo Ujú, que creo, te digo, yo lo que estoy viendo que los obstáculos pasan por esta tolerancia o por la justicia, ¿no? O ujú. sea, a partir de ahí la política va a actuar con mucho temor todavía, pero se está dando un tema claro. O sea, muchos sectores medios que la están pasando muy mal están por ahí tocando sus ahorros Claro. históricos Ujú. para poder seguir acompañando esto, y esto me parece que de alguna manera lo planteó y llegó a muchos sectores de la sociedad. Claro, seguro. Carlos, lo tocaste ahí medio tangencialmente. ¿Cómo ves al peronismo frente, pues, bueno, a todas las vertientes del peronismo frente a este escenario novedoso que es Milei, su estilo y su presidencia? Yo al peronismo lo veo hoy en un estado de ebullición absoluto. En general veo a la política, sin liderazgo genuino. Ujú, Entonces me parece que el peronismo, si no resuelve internamente a través del voto directo del afiliado, yo te diría que la situación del peronismo se va a ir complicando más. Y te diría más, si Milei logra, si Milei logra domar el proceso inflacionario y empieza a mostrarle a sectores de la sociedad la posibilidad de que se pueda desbloquear el futuro, yo te diría que mucho voto peronista histórico puede empezar a acompañar al presidente de la República. ujú. Y ¿ves alguna alternativa de que haya algún escenario de renovación desde Córdoba? Viste que los cordobeses, el peronismo cordobés siempre plantea eso como alternativa al kirchnerismo o lo Yo ves creo que lejano. hay ganas, lo Ujú, que no sé es si hay realidades todavía. A mí me parece que lo de Martín Yarlora, eh, ya recién asumido como gobernador de la provincia, ya empezó a pensar en su construcción nacional. Me parece que aceleró demasiado los tiempos y creo que por eso tuvo que de alguna manera generar, generar algún tipo de parate porque había adelantado demasiado tiempos. Yo creo que puede haber intenciones, hay que mirar también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, pero sí. te diría que
el peronismo se debe una autocrítica profunda y a su vez se debe, me parece, claramente que mirar a los afiliados y que los afiliados puedan, digamos, manifestarse claramente a dónde está parado el peronismo. Y puntualmente mencionaste al gobernador de la provincia de Kicillof, ¿lo ves digamos, con ganas o con intenciones de encabezar esa proyección, esa renovación del peronismo, o lo seguís viendo Yo, muy atado a Cristina? yo lo veo atado a Cristina seguro, pero que empieza a tener una cierta autonomía y que a su vez lo que también empiezo a ver es que hay algunos sectores internos del peronismo que responden claramente a Kicillof y que ya de alguna manera empezaron a manifestar diferencias muy claras, fundamentalmente con el camporismo, en la figura de Máximo, y con el kirchnerismo en su conjunto. Te hablo, por ejemplo, del intendente de Avellaneda, te hablo del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, te hablo del intendente de tu ciudad, Ujú. digamos, como que empiezan a insinuar una construcción política por fuera de el liderazgo y la conducción de Máximo Kirchner, y fundamentalmente por arriba de ello, sin romper absolutamente nada, sin salir a criticar, pero sí, que de Cristina Kirchner empiezan a buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Ujú, ahí está. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo, muy amable como Muy siempre. amable, ¿eh? Gracias, hijo, abrazo grande. Chao, Abrazo, chao. gracias Carlos. Bueno, pasó Carlos Germano analizando un poco el escenario político nacional tan convulsionado, la verdad que es todo tan disruptivo que ha puesto toda la política patas para arriba.